quiero que le hagan saber eso al doctor. Ana, o Um, okay. So right now, what they can do, although it does seem like something is being live streamed, so there's a chance that they resolve the issue, but they are going to videotape or record the video and it can be uploaded. And right now he's gonna actually upload the promotional video right now on Facebook. And I will ask if the streaming situation got fixed. Ricardo, dice que ahora hay un live stream. Entonces me pregunto si ya. Eh, sí, ya mi hijo lo estaba tratando de solventar y creo que ya lo solventó. okay. It seems like the live stream is now working. ¿Ya? Okay, ya le comuniqué todo. Ok, entonces déjame un momentico, doctor Rob, Ana y Eunice, para, ya le mostré la publicidad de el día de hoy. Quiero que vean, yo nunca le mostré al doctor, preséntenle mi disculpa al doctor, del video que utilicé para el programa del día de hoy. Entonces, fue un pequeño video que promocioné por vía Facebook y vía YouTube. Quiero que le hagan saber eso. So he wants to first apologize. He realized he did not show you the video that he was sharing prior to this, but he is going to show it to you now. Este video, como una producción realizada por la BBC de Londres llamada Planeta Tierra 2 y que se realizó en el año 2016 como parte de la continuación de lo que fue su primera parte, Planeta Tierra, una producción que se llevó a cabo con los más altos estándares de la tecnología llamada la Ultra High Definition 4K, llegando a recibir los grandes elogios de la crítica y sumando con ellos muchos premios a su haber. Una producción que tal vez logra conjugar de una manera extraordinaria la belleza del ecosistema de nuestro planeta, donde el equilibrio espontáneo que va desde lo más sencillo a lo más complicado, de lo salvaje a lo doméstico, de lo más pequeño a las dimensiones más extraordinarias. Escenas que tal vez nos traspolan a visiones incalculables, donde tal vez se conjugan la ciencia natural o Dios, interrelación que tal vez entre ellas ha ocupado la mente de grandes científicos y teólogos y que ha levantado barreras que contienden en la búsqueda e implantación de una verdad absoluta que los abandere como triunfante en el discurso que las entretiene a ambas. Louis Pasteur decía, la ciencia forma parte del avance de la humanidad. Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. La ciencia y la religión no necesariamente deben estar peleadas. Atenas y Jerusalén, en su deseo de contribuir en la construcción de puentes que permitan la interrelación entre la ciencia y la fe, ha invitado para este 25 de noviembre al doctor Rod O'Malley, científico que ha trabajado con la parte cognitiva de animales, comportamiento ecológico, evolución antropológica, entre otras. Es parte del proyecto PG, por sus siglas en inglés, Proyecto de Educación del Personal Genético de Harvard. Fue también director de DOCER, por sus siglas en inglés, Programa sobre Diálogos, Ciencias, Ética y Religión, quien estará con nosotros disertándonos sobre el tema compromiso científico con las comunidades religiosas, desafíos y oportunidades. Te esperamos el 25 de noviembre a las 11 a.m. hora Florida, este de los Estados Unidos, por Atenas y Jerusalén Programa, vía Zoom, Facebook Live y YouTube. No sé si el doctor entendería parte del video. Me hubiera gustado que lo entendiera en gran parte de lo que fue la promoción del programa para el 25. Quisiera que le transmitieran eso al doctor. Eunice, So Rob, I'm not sure if you were able to understand most of it. A little bit. Okay. But if I can always send a summary of
overall what the video was about, but he wishes that he would have shared it with you so you could have watched. Dice que no hay problema y yo le puedo escribir un rápido como de Una explicar panorámica, exacto, una Ajá. panorámica. Sí. Un Es lo que iba a resumen, sí. proponer, porque justo está bastante interesante lo que dice, entonces estaría bien traducírselo por completo. Sí, correcto. I've exacto. just proposed to produce the entire video because there's many things that's very interesting to also to know. So for you, Ok, for your y knowledge as well. permítanme ahora mostrar lo que va a ser mi próximo programa. Denme ese paréntesis solamente para hacerles saber a mi audiencia lo que va a haber próximamente en el mes de diciembre. Es un programa tradicional de nuestro país. Se va a llamar Villancico, Parranda y Artes. Como manifestaciones folclóricas que nos invitan a la amistad. Es un encuentro que vamos a tener con unos amigos del programa y va a ser para diciembre 16, hora Florida, 10 a.m., hora Venezuela a las 11 de la mañana. Y permítanme solamente pasarle el video que será la promoción del video del programa del día 16 de diciembre. Permítame un momentito. They will show the next program real quick. Las manifestaciones folclóricas en los diferentes países del mundo en las épocas navideñas o decembrinas son diversas y sumergidas en las más expresivas emociones. Los motivos no dejan de ser menos ciertos y que forman parte de la historia del mundo. El nacimiento del Hijo de Dios, la llegada de San Nicolás, el recibimiento de un año nuevo, la llegada de los 3 Reyes Magos, entre otros, llenan estos momentos como de grata compañía junto a los más cercanos en un tiempo de villancicos, parrandas, gaitas y artes que expresan a través de la música y las artes, que son una de las tantas expresiones que brindan regocijos en estos momentos. Por ello, para este diciembre 16, Atenas y Jerusalén Programa estará compartiendo las experiencias, momentos inolvidables, anécdotas y formas de expresiones musicales que algunos de nuestros amigos han tenido en sus vidas, que nos permitirá tener un conversatorio agradable en esta época. Por eso te invitamos para que nos acompañes ese día, que contará con la presencia de Noel Nevado, Héctor Bracelet, Orlando Arrieta, Juan Carlos Bravo y Luis Salazar. Recuerda, sábado 16 de diciembre a las 10 a.m. hora Florida y 11 a.m. hora Venezuela. Te esperamos, estaremos vía Facebook Live, Zoom y YouTube. Ok, perfecto. Doctor, antes de dar parte a su exposición, quiero leer brevemente parte de su resumen, o sea, de su currículum. ¿Ok? Háganle saber al doctor. Rob, Ricardo will read out your resume or your accolades very quickly. Rod O'Malley es un antropólogo evolutivo y ecólogo conductual de primates con más de 6 años de experiencia trabajando en el compromiso público con la ciencia. Sus intereses particulares incluyen la educación científica culturalmente inclusiva, el aprendizaje informal de las ciencias y el fomento de prácticas de investigación éticas y comprometidas con la comunidad entre los científicos. Antes de unirse a PGED o PGED, Rob fue director de proyecto en el programa de diálogo sobre ciencia, ética y religión, en sus siglas en inglés DOCER, de la Asociación Americana para la Educación para el Avance de la Ciencia, por sus siglas en inglés AAAS,
El programa 2.0 facilita la comunicación y el compromiso sobre la ciencia entre las comunidades científicas y religiosas, reconociendo que a menudo se superponen. Mientras dirigía el proyecto, involucrar a los científicos y a las comunidades religiosas de doce, desarrolló y facilitó talleres de comunicación y participación científica. Organizó eventos de participación científica para el público, para las comunidades universitarias, para las sociedades científicas y co-creó diversos recursos de medios para apoyar la participación inclusiva e impactante entre científicos, educadores y miembros de comunidades religiosas. Sus actividades de participación científica pública han incluido visitas virtuales a aulas K12 a través del programa Sky Science, participación en persona a través de Design In en el Museo Nacional de Historia Nacional. Conferencias y presentaciones invitadas a profesores y estudiantes de seminarios y escuelas biológicas y organización de paneles en convenciones de ciencia ficción. Anteriormente, Rob estudió la búsqueda de alimento, el uso de herramientas, la dieta y la nutrición en primates. Su investigación lo llevó al Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica, para estudiar a los capuchinos cariblancos, al Parque Zoológico Nacional en Washington, D.C., para estudiar a los orangutanes y al Parque Nacional de Gombe en Tanzania para estudiar a los chimpancés salvajes. También ha enseñado antropología biológica en 4 colegios y universidades de los Estados Unidos. Rob conserva una afiliación asociada de investigación no remunerada con el Centro para el Estudio Avanzado de la Paleobiología Humana, su sigla CASHP, en la Universidad George Washington. A partir del 2022 se desempeña como cooperante del Comité de Educación de la Asociación Estadounidense de Antropología Biológica, por sus siglas AAPA. Este es un pequeño resumen que logré extraer de la página, creo que de Docet, de la labor de el doctor Rob, que está con nosotros el día de hoy. Ahora le quiero dar parte ahora al doctor para su exposición en el día de hoy. Háganle saber entonces, Ana y Eunice, lo que leí en cuanto a su currículum. Breve rápido. Rob, would you like me to translate what he said, or do you want to move forward? I think we can just move forward. Thank you. Gracias, Okay. Ricardo. Rob dijo, Ricardo dijo que yo le puedo explicar. Tomé notas, entonces podemos seguir adelante. Ok, perfecto. Adelante, doctor. Go ahead. Rob, go ahead. Ok, gracias, Ricardo, y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Rob O'Malley. Aprecio su disposición a tomarse un tiempo de su día para esta discusión, que puede ser desafiante y sacarnos a todos de nuestras zonas de confort. Los aliento a abordar nuestro tiempo actual con una mentalidad de curiosidad y empatía. Espero compartir y aprender de todos ustedes. Con ese espíritu, te animo a que te presentes en el chat desde donde te unes a nosotros y algo que esperas aprender o compartir hoy. Estoy dando una presentación en español, que no es un idioma que domino. Aprecio mucho a Ana Dorador y Eunice Fabián Morales por tomarse el tiempo para acompañarnos y ayudarnos con la traducción hoy. En mi momento de hoy, al comenzarse compartiendo sobre mis propios antecedentes y trabajo, describiré lo que considero algunas de las mejores prácticas para la participación de la comunidad religiosa. Luego describiré algunos ejemplos de programación y actividades en las que he participado. Compartiré algunos recursos y redes que he encontrado valiosos y luego pasaremos a una discusión facilitada por nuestros traductores. Mi camino para convertirme en científico comenzó a una edad temprana. Estuve involucrado en los Boy Scouts,
lo que significó para mucho tiempo acompañado y haciendo caminatas. A medida que crecí, pasé tiempo en centros naturales y zoológicos y aprendí más sobre los animales. Sabía que quería trabajar en el campo de la biología cuando fui a la universidad. Estudié antropología y biología. La mayor parte de mi trabajo académico ha sido sobre chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe en Tanzania, aunque también pasé algunos meses trabajando en Costa Rica. Mientras trabajaba en el mundo académico, enseñé originales, evolución humana y comportamiento y ecológica de primates durante 12 años en 4 instituciones de Estados Unidos. Si bien ahora me considero agnóstico, fui criado como católico y la mejor parte de mi familia es católica. Algunos son judíos. De hecho, mi padre asistió al seminario durante varios años antes de decidir no ser sacerdote. Este trasfondo religioso y esa identidad familiar definitivamente influyen en mi visión del mundo y en mi forma de pensar sobre la ciencia y la fe. En diciembre de 2016, entré a trabajar en la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, AAAS. AAAS es la sociedad científica multidisciplinaria más grande del mundo, fundada en 1848. Esta sociedad se encarga de publicar un grupo de revistas científicas, pero también involucrar y apoyar una amplia gama de programas de educación, políticas, promoción y participación pública. ¿Por qué hacer todas estas otras cosas? En la pared detrás de mí, la misión de la AAS se presenta como promover la ciencia, servir a la sociedad. Pero la ciencia no ocurre en el vacío, tiene un contexto social, cultural y político y un impacto real en las personas y el mundo. Para que la ciencia está a la altura de la elevada retórica que a menudo la rodea y en la que con tanta frecuencia se ha quedado corta, la ciencia y quienes la practican deben mantener un diálogo activo con la sociedad en general. En AAS trabajé dentro del programa Diálogo sobre Ciencia, Ética y Religión, denominado DOSER por sus siglas en inglés, que busca fomentar la comunicación y el compromiso sobre la ciencia entre las comunidades científicas y religiosas, reconociendo que se superponen. La existencia de este programa refleja una comprensión de que la cultura, incluyas la religión y la fe, desempeña un papel central en la cantidad de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo que formulan intereses, preguntas y inquietudes sobre la psicología. Las actividades del programa se centran en compartir diferentes perspectivas sobre la ciencia, identificar áreas de intereses y preocupaciones comunes y modelar un discurso inclusivo entre científicos, formuladores de políticas, especialistas en ética, líderes religiosos y diversos segmentos del público estadounidense, en gran parte religioso. Compartiré detalles sobre mi trabajo en Doser un poco más adelante. También puede consultar el programa en sciencereligion.dialogue.org.
Durante el último año, he sido parte del proyecto de educación en genética personal, o PGED. Nuestra misión es inspirar curiosidad, diálogo y reflexión sobre la genética, brindando a las personas el conocimiento y la confianza para navegar en un mundo tecnológicamente complejo. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Creando recursos para educadores formales y informales, organizando talleres, seminarios, web y otras convocatorias. Vocatoria. Yes. Como- Y buscando oportunidades para compartir y aprender colectivamente con diversos segmentos de la sociedad. Esto incluye educadores, formuladores de políticas, cineastas, comunidades religiosas y más. Puede obtener más información sobre nuestro programa y nuestros recursos, todos los cuales están disponibles gratuitamente para su uso en pged.org. Entonces, hablamos de comunicación científica y compromiso público con la ciencia. La idea de que los científicos simplemente necesitan darle al público los hechos y luego pensarán sobre los temas como lo hacen los científicos, o que el problema con el discurso científico es que el público simplemente tiene un déficit de conocimiento correcto, se llama modelo déficit. La comunicación clara de información precisa es definitivamente importante, pero un creciente conjunto de investigaciones sugiere que simplemente hablarle a la gente sobre la ciencia, dejar que los hechos hablan por sí mismos. No necesariamente tiene un impacto importante ni en la opinión pública, ni en la educación formal STEM. Por STEM me refiero a aquellas disciplinarias que incluyen ciencias naturales, tecnología, ingeniería y matemáticas, y en conjunto tienen como uno de los principales objetivos mejorar la comprensión y aplicación de conceptos científicos y tecnológicos en la vida cotidiana. Si queremos tener un discurso real y impactante sobre la ciencia en las aulas con los formuladores de políticas y otros grupos, debemos recordar que los hechos no son suficientes. Los hechos por sí solos no siempre son convincentes o impactantes para captar los intereses de las personas, cambiar la opinión de las personas sobre un tema o alentar nuevas acciones sobre ese tema. Esto es particularmente cierto en el caso de temas científicos, política o socialmente controvertidos. Las tensiones a menudo no tienen que ver con la ciencia en sí, sino con la identidad, la cultura y los valores. Lo que parece tener más impacto es un enfoque de participación, interacciones intencionales y significativas para el aprendizaje mutuo entre los científicos y el público. Esto incluye diálogo multidireccional que incorpora perspectivas variadas, abordar los beneficios y las limitaciones de la ciencia, responder a problemas y inquietudes, escuchar y respetar al público. Los enfoques de participación intentan ir más allá de la comunicación unidireccional hacia algo más colaborativo y multidireccional, y algo que implique o conduzca a la acción. Esto podría incluir diálogo, actividades comunitarias, activismo cívico o preparar el escenario para un futuro aprendizaje independiente. Con esa definición en mente, quiero enfatizar que muchas comunidades religiosas ya interactúan con el público sobre la ciencia
y tienen credibilidad real dentro de sus comunidades en cuestiones críticas de la ciencia y la sociedad, como las dudas ante las vacunas, la desigualdad, el cambio climático, las teorías de conspiración o la confrontación del racismo y supremacía blanca. Las comunidades religiosas están bien posicionadas para difundir información y movilizar voluntarios a comunidades para la acción cívica. En el trabajo de participación pública es importante considerar cómo lo que está haciendo o que hacer podría alinearse con las preocupaciones existentes de la comunidad y las actividades en curso. En el contexto de una pandemia que aún continúa, cuando no siempre se satisfacen las necesidades de salud, particularmente para las personas más vulnerables y donde hay directivas confusas y que cambian regularmente sobre lo que dice la ciencia o lo que la ciencia recomienda que las personas deberían estar haciendo. ¿Quién aparece? ¿Quién se encuentra con las personas donde están y les brinda la ayuda que necesitan? Hay forma en que nosotros, como científicos y educadores, podamos ayudar. Como científicos, queremos que nuestro trabajo se guíe por la evidencia. La buena noticia es que existe una ciencia de la comunicación y el compromiso científico. Investigación sobre cómo comunicar la ciencia de manera impactante, cómo las personas aprenden ciencia, qué barreras existen para aprender ciencia o participar en el discurso sobre ciencia y sociedad. Eso es particularmente cierto en la casa de temas científicos, política o socialmente controvertidos como el cambio climático, la evolución, las pruebas con animales, la edición genética, los alimentos genéticamente modificados o las vacunas. Las encuestas nacionales muestran que la mayoría de los adultos estudiantes, más de 7 de cada 10, afirman tener una identidad religiosa específica. Lo que esto significa es, en la práctica puede ser complicado, pero indica claramente que si te relacionas con otras personas de forma regular, estás interaccionando con personas religiosas. Por supuesto, muchos científicos también son personas de fe, hasta el 30% de los doctorados en biológicos y físicos en los Estados Unidos. Según una encuesta, esto es importante al pensar en la participación pública, las discusiones con las responsabilidades políticos en las aulas y el discurso, en espacios científicos entre científicos. Sea o no explicado, si hay personas en la sala, la fe probablemente lo sea. Las encuestas de investigación social sugirieron que la mayoría de los adultos estadounidenses generalmente apoyan la ciencia y respetan a los científicos como expertos en sus campos, pero no los consideran particularmente cálidos o dignos de confianza. Es una percepción generalizada de que los científicos tienden a ser fríos, asociales y desinteresados en las dimensiones morales y los impactos de su trabajo en el mundo real. Los científicos también son percibidos como hostiles
o al menos indiferentes a la fe. Y nuevamente, si se considera que los valores y las preocupaciones de los científicos no están alineados con los valores y las preocupaciones de un individuo o una comunidad, eso puede tener un impacto en cómo se perciben ellos y la ciencia que hacen. Como señaló Dan Kahan hace casi 20 años, las personas adquieren su conocimiento científico consultando a otras personas que comparten sus valores y en quienes, por lo tanto, confían y comprenden. La ciencia es un proceso para generar y difundir conocimiento y es algo que la gente hace. Tiene un contexto histórico y cultural. Teniendo esto en cuenta, vale la pena señalar que la desconfianza en la ciencia y los científicos, particularmente en las comunidades marginadas, no es una posición anticientífica, es una posición informada y racional. Hay muchos ejemplos históricos de científicos que utilizan la ciencia de maneras que dañan desproporcionadamente a las comunidades marginadas. Por ejemplo, la ciencia es responsable de muchas concepciones dañinas de la diferencia humana, un legado con el que el campo aún está lidiando. El movimiento eugenista fue una posición dominante en la primera mitad del siglo XX. Apoya por muchos científicos y el Estado. Por ejemplo, en Buck v. Bell, en la que se animaba a las personas indeseables o menos aptas a no tener hijos o fueron esterilizados a la fuerza. También hay otros ejemplos de cómo la autoridad y el poder de la ciencia se utilizan contra las personas. Por ejemplo, los experimentos de sífilis de Tuskegee, en los que se estudió a hombres negros con sífilis, pero no se les trató durante décadas, lo que en muchos casos condujo directamente a su muerte y la infección y muerte dentro de sus familias. El programa de esterilización eugenística de California se dirigió desproporcionadamente a los latinos, especialmente a las mujeres latinas que tienen un riesgo 59% mayor de esterilización forzada que las mujeres de otros orígenes raciales y étnicos. La práctica fue abolida en 1979, pero durante los 70 años que estuvieron vigentes las leyes de eugenesia en el estado, más de 20,000 personas fueron esterilizadas. Esta es una tendencia a ver estas actividades vergonzosas como historia, como algo que la ciencia ha superado. Lamentablemente, la ciencia, incluido el campo de la genética y campos afines, sigue siendo una fuente de grandes daños en la práctica y la aplicación. Muchas injusticias siguen sin reconocerse, otras se reconocen pero no se abordan. Las conversaciones sobre los impactos de los avances genéticos en la medicina tienen que abordar las profundas desigualdades, a menudo basadas en el racismo y la supremacía blanca.
de la ciencia y la medicina en los Estados Unidos y en todo el mundo. Para dar solos dos ejemplos, la tasa promedio de mortalidad materna de las mujeres negras es más de doble que el promedio de las mujeres en los Estados Unidos, una tendencia exacerbada en el contexto de la pandemia de COVID-19. Mi institución de origen, la Universidad de Harvard, está tratando de abordar su propia complejidad en la esclavitud y el genocidio, incluida su participación en la recolección y conservación de restos humanos y artefactos profundamente poco éticos. Como señalaron la doctora Crystal Sosi, genetista de DNA y sus colegas, los daños causados por la investigación biomédica y los pueblos indígenas continúan no solo en el pasado. Con demasiada frecuencia, la investigación se realiza para y sobre los pueblos indígenas en lugar de para, con o para ellos. Con todo esto en mente, 3 mejores prácticas generales para la participación científica guían mi trabajo y en las que a menudo hago hincapié en talleres y otras actividades. Sea estratégico, sea intencional acerca de sus objetivos para una audiencia y contexto particular. Reconocer que el compromiso es un proceso iterativo. No existe un guión universal. Es mejor comenzar con comunidades de las que ya forma parte o con las que tiene alguna conexión. Sea consciente de su tiempo y energía. Lo mejor es centrarse en lo que es factible y en lo que disfrutas hacer. Ser respetuoso. Esto no significa que debas estar de acuerdo en todo, especialmente importante cuando no estás de acuerdo. Acercarse a los demás con humildad cultural, esforzarse por tener una mentalidad de curiosidad en lugar de juicio. Afirmar la dignidad de los demás como personas y tratar de ser parte de un diálogo. Dale a otros la oportunidad de ser escuchados. Conoce gente donde están. Y sé hermano. La ciencia es un proceso y es algo que la gente hace. Tiene un contexto histórico y cultural. Contar historias es poderoso. El asombro, el maravillarse y la curiosidad tienen un gran atractivo. Buscar puntos en común sobre los que construir, considerar la identidad y la cultura. Es más constructivo construir sobre valores compartidos que sobre creencias compartidas. Todos tienen una cosmovisión. Tienes una cosmovisión. Puedes pensar en ella como una casa construida sobre tus conceptos de ética, normales culturales, relaciones, historia personal y filosofía. Puede incluir a la política. Para la mayoría de las personas en todo el mundo, la cosmovisión incluye alguna forma de fe, espiritualidad o práctica religiosa formal. El asombro, la curiosidad y el deseo de comprender cómo funciona el mundo natural son fundamentales para la ciencia y tienen un gran atractivo. Cualquiera que sea su
su propia visión del mundo si los científicos, los comunicadores científicos y los educadores señalan implícita o explícitamente que la fe es este componente central de la identidad de muchas personas. No es bienvenida en la ciencia o está en oposición a la ciencia. Colocan a las personas en una posición de tener que elegir entre comprometerse con la ciencia y ser fiel a quienes son, sus comunidades, sus familias, sus valores. Presentar la ciencia de una manera que ataque directamente los fundamentos de la visión del mundo de alguien puede ser muy amenazante y provocar emocionales fuertes. Existe cierta evidencia de que los desafíos directos a creencias cargadas de emociones pueden hacer que las personas se atrincheren. Las personas suelen estar muy motivadas para racionalizar la información que desafía sus creencias y aceptar información que la refuerza. Las personas tienden a responder mal cuando las insultan o les dicen que sus creencias fundamentales están equivocadas. Todo esto es verdad para todos, no solo para las personas de fe. Por esta razón, atacar o descartar creencias, valores o preocupaciones fundamentales suele ser contraproducente. Un mejor enfoque basado en lo que las investigaciones sugieren que es realmente efectivo es conocer a las personas donde están. No traigas un martillo, trae una escalera. Brindar a las personas espacio y oportunidad para afirmar sus valores y identidad, reflexionar sobre nueva información, expresar curiosidad, identificar su propio interés y el contenido científico y cómo encaja en su visión del mundo. Prepare el escenario para un mejor compromiso, aprendizaje y reflexión. Reconoce que lo que la gente piensa no es algo que tú vayas a decidir para ellos. Hay personas, incluidos científicos, a quienes les gusta la idea de que la ciencia interactúe con las comunidades religiosas. Es posible que consideren que dicho trabajo entrega de manera inapropiada diferentes formas de conocimiento. Es posible que sientan una animosidad genuina hacia los científicos o las comunidades religiosas debido a su experiencia personal o identidad comunitaria. Puede resultar difícil no verse arrastrado a los debates. Es importante reconocer que tales debates a menudo no versan realmente sobre hechos científicos, sino sobre lo que hallazgos implican para la propia visión del mundo o identidad. Por ejemplo, los argumentos sobre la validez de la datación radiométrica de las rocas no tienen que ver realmente con nuestra comprensión de la química y la geológica. Al participar públicamente en museos sobre mi investigación sobre primates o primates, a menudo en espacios específicamente centrados en la evolución, he tenido personas que se me han acercado enojadas, confrontativas o simplemente molestas. Pero los debates
generalmente no hacen cambiar de opinión y puede reforzar una idea de conflicto irreconciliable. Además, es importante dejar en la gente una buena impresión de usted como científico. Como dijo Maya Angelou hace mucho tiempo, es posible que las personas no recuerdan lo que dijiste, pero sí recordarán cómo les hiciste sentir. Entonces, lo que hay que hacer. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Mis objetivos durante un evento de participación pública son muy diferentes de mis objetivos en un salón de clases. Quiero tener buenas conversaciones en persona sobre la evolución, especialmente con personas escépticas. No es un foro para explorar rigurosamente la evidencia de la evolución. No tiene sentido intentar cambiar de opinión. Es una conversación de 2 minutos. Entonces, ¿qué hago? Primero, trato de mantener la calma y crear una interacción respetuosa, especialmente si una persona hace referencia a sentimientos de tensión o rechazo a la teoría de la evolución. Intento indicar que han sido escuchados o identificar algún punto de acuerdo. Por ejemplo, es realmente fascinante considerar cómo podemos saber la edad de una roca. Intento calmar la situación o hacerles una pregunta tranquilizadora. Por ejemplo, ¿qué te emocionó de su visita al museo hoy? Esto puede convertir la interacción en una conversación en lugar de una confrontación. Intento pasar a algo menos conflictivo. Por ejemplo, podría hacer o responder preguntas sobre huesos y dientes de primates y que pueden decirnos sobre la criatura en vida. Intento involucrarme con la curiosidad genuina de las personas y trato de preparar el escenario para el aprendizaje independiente. Sin embargo, es importante no permitir que la gente monopolice su tiempo y energía. Si no están dispuestos a interactuar conmigo respetuosamente, entonces será mejor que invierta mi tiempo en otra cosa. El respeto es una calle de 2 vías. No acepto que me amenazan ni me acosten, y si estoy alojado en una institución, espero que me apoyen. Por último, nadie debería verse en la situación de tener que defender su propia humanidad por un sexo, su género, su etnia, su identidad religiosa o su lugar de origen. Si la conversación comienza desde allí, probablemente no valga la pena. So, ¿por qué tiempo? I will go más rápido aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? El programa Docker ha dirigido o servido como consultor para varios proyectos dentro del tema más amplio de la ciencia en la educación teológica. Los miembros de sus comunidades suelen consultar a los líderes religiosos sobre cuestiones de vanguardia, incluidas cuestiones científicas como vacunas y otras cuestiones de salud pública, conservación, inteligencia artificial o comprensión de la raza y las diferencias humanas. Sin embargo, muchos líderes religiosos no tienen una formación profunda en temas de científica y tecnológica. En consecuencia, nuestro programa ha buscado colaborar con líderes y instituciones
religiosas para equipar mejor a los líderes religiosos existentes y de vanguardia para participar en el discurso científico y social. Otros proyectos están aquí, I think más rápido, incluyen ciencia para seminarios, educación continua para pastores y proyecto Sinai y Sinapsis. Otras actividades de docer en la que participé se enmarcan dentro del amplio ámbito de apoyo a científicos y comunicadores científicos en su interacción con el público ampliamente religioso, un proyecto que llamamos involucrar a científicos y comunidades religiosas. Este apoyo incluye el desarrollo y difusión de kits de herramientas y otros recursos para una participación científica inclusiva, incluida la capacitación interactiva en comunicación científica, proporcionando plataformas para que individuos y programas compartan sobre el trabajo de participación de la comunidad religiosa que ya se está llevando a cabo en diferentes campos científicos y con comunidades diversas y crear eventos que modelan un compromiso religiosamente inclusivo. Y componentes del proyecto está aquí, talleres de trabajo, recursos, seminarios web, eventos universitarios, eventos de la sociedad científica, diálogos de diciembre y ciencia comunitaria y ciudadana. Ahora quiero hablar brevemente sobre el trabajo de PGED. Los líderes religiosas y las comunidades fueron uno de los primeros con nuestra fundadora. Buscó interactuar cuando la Dr. Ting Wu y otros fundadores de PGED comenzaron a desarrollar un programa de participación. Reconocimos que los avances en este campo afectan regularmente la vida de las personas, a menudo de manera extremadamente personal, y pueden cruzarse con los valores, la identidad y la visión del mundo. Las personas encuentran la genética en el consultorio de médico, en el supermercado, en las cabinas de votación, en contextos juridicios, o al tratar de comprender la historia y identidad de su familia o su comunidad. Esto es un campo donde los impactos serán profundos y, por lo tanto, requerirán conversaciones sociales amplias e inclusivas. So I will just conclude dentro del campo de la comunicación científica, las perspectivas de fe no siempre se consideran y espero ver ese cambio. Espero que esta presentación haya sido una interacción útil al trabajo que ya se está realizando en el campo del que he tenido la suerte de formar parte. También hay muchas redes, modelos y individuos de quienes aprender. No es necesario empezar desde cero. Algunas organizaciones, además de PGED, que recomendaría especialmente se enumeran aquí. En última instancia, creo firmemente que necesitamos una cultura científica que sea acogedora e inclusiva de diversas perspectivas religiosas. Es nuestra responsabilidad como científicos apoyar a personas de todas las religiones a explorar la curiosidad, el asombro y la maravilla que están en el corazón de la ciencia.
Como señaló el Dr. David Gao en una de las películas del programa Doser, la ciencia alcanza su mejor momento cuando se escuchan muchas voces, cuando muchas experiencias informan y cuando muchas personas sienten curiosidad. Le agradezco su tiempo y espero con ansias nuestra conversación. Muchas gracias, doctor Rob, por la exposición de esta mañana y el esfuerzo que hizo para poderlo hacer en español. Quiero abrir entonces la ronda de preguntas por si algunos tienen algunas inquietudes acerca de el tópico que el doctor Rob ha expuesto en esta mañana. ¿Puede traducirle, Ana o Eunice? Rob, they will open the floor for a few questions regarding the talk. Yes, and I apologize for going a little long, but I'm happy to stay for as long as people want to chat. Don't worry. No, no hay problema. Pues para yo iniciar la ronda de preguntas, pues para darle tiempo a los que están en la audiencia de poderle hacer preguntas al doctor. Doctor Rob, en su experiencia como científico y su interrelación con comunidades religiosas, ¿ha habido alguna comunidad religiosa que han presentado mayor contradicción o no manera de comunicarse con la ciencia por sus preceptos religiosos? ¿Hay alguna que usted cree que ha sido mucho más difícil de poder llegar a conversaciones conciliatorias entre la ciencia y la religión? Rob, Ricardo is asking if, given your many years of experience communicating with different religious communities, did you find a specific religious community that you found most difficult to communicate science to? I think it's more about individual perspectives, as I think there are communities that perspectives about science can be a bit more adversarial. But I think that when you speak to individuals, when you speak to people, most people are interested in learning about science. And so I try not to think of it in terms of difficult communities. I try to think of it in terms of individual perspectives. Okay. Yeah. I'm sorry to interrupt. I don't know if you want to add something else. Or... No, I wanted to stop so you could translate. Okay. Bueno, lo que el doctor menciona es que él considera que no es tanto la comunidad la que juega este papel de oposición, más que nada son perspectivas individuales, las que él considera que muchas veces estas personas pueden tener un sesgo al respecto, pero no la comunidad entera. Es más bien, o él considera que es una perspectiva a nivel personal. Y cree además que hay mucha gente que, por el contrario, también está interesada en saber más de ciencia. Entonces, que no considera que sea como alguna comunidad en particular, sino más bien percepciones personales, las que él se ha encontrado. Okay. So just as one example, I have had many conversations with with evangelical pastors, with people from often very conservative religious traditions about evolution, and if we all respect where we are coming from, and that we are both trying to share and to learn, it tends to be fine. And we're happy to have those conversations. I think those are very enjoyable. El doctor está compartiendo una experiencia que ha tenido con comunidades evangélicas
y que, bueno, algunas religiones que no tienen muy aceptado el tema de evolución, pero que sin embargo, aún con ello, la gente está bastante abierta a escuchar el punto de vista científico. Entonces, que a pesar de estas, lo que se podría decir unas contradicciones en cuestiones de religión, también hay mucha gente que está muy abierta a escuchar el punto de vista científico. Ya. De acuerdo a su trabajo con chimpancés, orangután, que he visto en su experiencia como científico, esa vivencia con la parte animal ha sacado conclusiones en su vida que puedan acercarlo a la fe o más bien puedan fortalecer el área científica. ¿Cuál es el balance que él pudiera tener de esa experiencia de su trabajo con animales, sobre todo lo que he visto con chimpancés y orangután? Si él ha sacado conclusiones que estas vivencias lo han acercado a una experiencia espiritual o más bien le han dado fortaleza a la ciencia. So Rob, Ricardo's question is asking, based on your experience with interacting closely with primates, if you have found that this interaction has ignited any sort of spiritual closeness or any sort of religious closeness that has changed your mind about spirituality or religion, or has it more enforced or strengthened your understanding in science? I think that being in nature in general is a very spiritual experience for me. And what is so profound about spending time with primates, with orangutans and chimpanzees, is that you appreciate that there is a mind there, that they are thinking creatures, but it is not a human mind. And that can be a very unsettling and powerful experience. I do consider myself a spiritual person, and I think that my experience in my work has reinforced that. And I think for many scientists of faith who identify as religious, they have a similar experience, that we are experiencing awe and wonder about the world around us. And for some people, faith is part of that. And for some people, it's not. But I think the impulse, the emotion is the same. Ok, voy a traducir lo que el doctor Yeah. acaba de responder. Y bueno, lo que él menciona es que a partir de su experiencia con chimpancés, ciertamente ha sido, y en general, más bien la convivencia con la naturaleza, lo considera algo como una experiencia espiritual. Él considera que haber estado en compañía y rodeado de chimpancés es una experiencia bastante profunda, que además lo ha hecho apreciar que estos chimpancés que nosotros consideramos como animales tienen una mente y que esa mente está ahí, que a pesar de que no es humana, es algo que debemos de apreciar como naturaleza que somos, y eso ha sido una experiencia muy empoderadora, y que en general él se considera una persona espiritual, que sí es científico, pero que el hecho de estar en contacto con la naturaleza también tiene esta esencia espiritual, y que también menciona que hay varios científicos, o habemos varios científicos que nos identificamos como espirituales, y además apreciamos todo lo que nos rodea y lo que observamos como científicos también. Y bueno, em, y pues para estas personas, bueno, para los científicos, eh, este hecho, pues también el hecho de estar en esta área también nos ha acercado. Algunas personas con fe, otras personas sin ninguna, sin ninguna religión en particular presente,
pero en general hay muchos científicos, hay muchos científicos que tenemos esta área espiritual. Ok. Ah, mientras yo hago la pregunta, si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano o puede abrir el micrófono. Y con mucho gusto, Eunice y Ana pueden traducir la pregunta o la inquietud que ustedes tengan al doctor Rob. De tal manera que mientras yo esté haciendo preguntas, porque yo tengo varias preguntas y las voy a seguir haciendo, pero mientras yo la haga, quiero hacerle saber a la audiencia que si tienen alguna pregunta, pues pueden hacer la pregunta, levantar la manito, como la pueden hacer como usted quiera, o puede hacerlo por el chat de esta mañana y con mucho gusto entonces Eunice y Ana nos ayudarán con la pregunta con el doctor Rob. La experiencia del doctor Rob, ok, Kelby tiene una pregunta. Déjame hacer la pregunta esta, Kelby, y luego le doy parte a Kelby. Doctor Rob, en su experiencia con las comunidades religiosas, ¿cuál ha sido los tópicos que más interés han presentado esas comunidades que lo acercan a la ciencia? Si hay algunos tópicos que usted ha visto que le han llamado más la atención sobre otros temas. Rob, so Ricardo is asking if, with your experiences with working in communication with different religious communities, are there certain topics that you find that are reoccurring or that are most interesting to you that they are interested in, specifically in topics of science? Yeah, so I think that the most interesting, the most common topics that come up are the same topics that I think everybody is interested in. Questions about humanity, where did we come from? And what does science tell us about ourselves, our genetics, our health? Questions about the universe and, uh, what is out there beyond Earth, and what do we know about it and how do we know about it? Questions about the impacts of new technologies, things like artificial intelligence, things like gene editing, the impacts that we're having on the environment. Those are all the questions that I think, like when we've in our seminary programs or in our faith community engagements, these are things that come up again and again. And sometimes the lenses, sometimes the frameworks that different communities have to understand things like climate change or things like human origins can be very different. But the impulse is very common. Like we want to know about ourselves and our place in the universe. Sí, bueno, contestando a la pregunta de qué tópicos han sido de más interés que lo han acercado a la ciencia, bueno, pues él cree que en general hay preguntas bastante recurrentes que muchas comunidades tienen. Algunos ejemplos que nos comenta el doctor es, por ejemplo, en temas de humanidad, de dónde venimos, qué hacemos aquí, lo que la ciencia nos dice de nuestras células, qué estamos aprendiendo a nivel de genética. Otros temas que él mencionó, por ejemplo, o bueno, de edición génica también, es acerca del universo, qué sabemos del universo, cómo formamos parte de este universo. Y bueno, también algo que ha estado muy relevante últimamente, que es la inteligencia artificial, cómo nos está afectando. Y algo que también es un tema muy recurrente es el impacto ambiental. Y que a veces, bueno, diferentes comunidades tienen, lo que se ha dado cuenta es que tienen formas de entendimiento de todas estas preguntas de manera muy diferente, pero que al final convergen en el hecho de tener estas preguntas, que han sido las que más él nos pone como ejemplo,
que han sido las más recurrentes en general. Kelby, si tienes la pregunta, puedes abrir mi micrófono. Doctor Rod, buenas tardes por aquí desde Maracaibo. Saludos a todos, a las chicas, las doctoras que muy amablemente prestan este tiempo para traducir y estar aquí con nosotros compartiendo estos temas, ¿no? Espero no salirme mucho del tópico. Entiendo, doctor, usted es un bioantropólogo, ¿no? Y mañana tenemos un simposio, una discusión sobre este aspecto de la guerra entre Israel y el grupo Hamas o Gaza. Le hago la pregunta como bioantropólogo. Esto ha despertado, y ustedes lo viven en carne, porque en Estados Unidos, donde se ha visto con mayor proporción, una ola de antisemitismo brutal, ¿no? Y se alude entre los que defienden están en esa parte de la acera, arguyen lo siguiente. Y el Estado moderno judío, y entendí en su presentación que creo que usted tiene en su árbol genealógico algo de judío, entendí, no sé si escuché bien. Los que opinan que el Israel del Estado moderno, de 1948 en adelante, está ocupado básicamente por, si grosso modo, dos nichos grandes, que es la comunidad askenazi y la sefardita, ¿no? Esta sefardita, pues, no se discute su origen etnológico con el Israel bíblico, pero la askenazi está puesta en duda por muchos que discuten esto, ¿no? Dicen bueno, de verdad que los que proceden de la comunidad askenazi vienen de otro nicho étnico, no tienen nada que ver con el Israel bíblico, y pues por ahí despliegan su argumentación. Usted como bioantropólogo, ¿qué nos puede decir al respecto? Si hay algunos estudios de este tipo etnológico, ¿qué papel, de una vez aprovecho la pregunta de corrido, en la importancia del papel del DNA mitocondrial para esclarecer estas cosas? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, Ana y Eunice van a tener que hacer un excelente Sí. esfuerzo. Ok, déjame escribo Puede ser esto que el para doctor no. Rob haya entendido algunas palabras. Puede ser. Puede ser, puede ser. Déjame, Rob, let me translate this to Yeah. you. So, it's based on more asking you as an anthropologist in your background and not as much on the topic of conversation that you presented on. But what he wanted to, because it's based on the fact that tomorrow they're going to meet and talk about and have a conversation regarding the unfortunate, a terrible thing that's happening between Israel and Hamas. And so what he mentioned is that this has also awakened a large wave of anti-Semitism. And as he understood from your talk, is that you have some Jewish ancestry, if that's correct. It's in my family. So In your family. in-laws, but Okay. not myself. Okay. And what he's sort of mentioning are the two groups of Sephardic and Kenasi. And specifically, he is mentioning that there is a question about the origin of the Sephardic group, and that no one truly knows sort of the ancestry of ethnicity of the group that is made up of. And so he was asking specifically if the people that come from Kanasi have ties to Israel. And also he wanted to know, is as an anthropologist, if there are ways to test the DNA using technology of today
to look for specific ancestry, and was also asking if mitochondrial DNA can serve to help answer these questions. So I'm not a geneticist by training, so I'll just preface this by saying that in general, what the genetics can do is genetics can tell us about relations between individuals, and they can tell us about relations between sometimes populations, whatever we want to call a population. And so when talking about living humans, modern humans, that's what we can say. And some groups we can say have a more recent ancestry than others. For example, like my ancestry is on one side is mostly English and Irish, and so we can identify that. My ancestry is also German, and we can identify that. And we can also say, when we look at all humans around the world, that they share recent ancestry. All our ancestors become one very recently. So all people on Earth share common ancestry. Once you go, I don't know the specific numbers, but once you go back, a few thousand years, you have some relations to almost everybody on Earth because all of our ancestries coalesce. So maybe I'll just stop there to let you translate that. Yeah, thank you. Bueno, parte de la respuesta que nos está dando el doctor es que, bueno, él sabe de genética como parte de su entrenamiento, sin embargo, bueno, no es tal cual genetista, pero él sabe perfectamente que la genética nos puede dar respuesta en cuanto a la relación entre individuos y relaciones filogenéticas o de ancestría entre poblaciones también. Pero esto es algo que también no tiene tanto tiempo. Entonces, bueno, como humanos modernos, en algunos grupos sí podríamos tener esta relación. No sabemos específicamente, bueno, particularmente no sabemos la relación que nos está preguntando en esta población, pero bueno, por ejemplo, sí podríamos saber, nosotros como individuos, podríamos tener nuestra evaluación genética y saber algunos niveles de ancestría. Por ejemplo, él nos puso el ejemplo de sí mismo, que él tiene algunas raíces inglesas e irlandesas y que también parte alemanas, que podemos hacer esta identificación hoy en día. En contexto general, pues la humanidad podríamos tener este tipo de información. Y bueno, algo muy importante que mencionó, que al final todos compartimos un ancestro en común de hace cientos millones, bueno, de hace cientos de años, que hemos tenido, de ahí parte justo la teoría de la evolución, y que bueno, en ese ancestro común, ahí es donde se quedó el doctor explicando. And then I could just add, in terms of the ongoing tragedies that's unfolding in Gaza and Israel, I think I think that we would love to be able to say, there's an impulse to say, can we use genetics to find out like where people are really from? And I think historically that can get that can become very harmful. So when we look at indigenous communities in the US and sort of how the idea of indigenous ancestry has been leveraged against people of indigenous descent, when we look at conflicts between religious or ethnic groups, whether it's in the Middle East or around the world, I think it's important to recognize that sort of the biology is one aspect of who we are, but it's not all of who we are. And it's not possible to understand genetics outside of the actual human context of culture and politics and history. And so thinking about it as like a way to get at the truth, I think can be very
counterproductive. I think that that in navigating these challenges, we should be focusing on ethics and what we owe each other and what it means, common humanity, because I think that's more relevant than the genetics. Ok, déjenme traducir en esta parte. Entonces, bueno, en relación justo a la tragedia que está sucediendo en Israel, bueno, pues hay lo que él menciona que, bueno, sí podemos tener este impulso de preguntarnos de dónde es la gente. Sin embargo, esto históricamente es bastante complicado y es mucho más complejo que solamente hacer un estudio genético y decir de dónde tenemos raíces. Él pone como ejemplo que existen también, por ejemplo, etnias indígenas en las cuales se han tratado de hacer el rastreo de estas raíces. Sin embargo, aún así ha resultado complejo y que, bueno, estas relaciones de ancestrías es un aspecto biológico de lo que somos, sin embargo, no es todo lo que somos. O sea, él menciona, y estoy totalmente de acuerdo, que estamos en un contexto cultural también, social, en el que no solo la genética juega parte en decir de dónde somos, también tiene que ver mucho el contexto social, antropológico. La parte ética es algo muy importante y que debemos de tomar más en cuenta que justo somos una comunidad humana y que, bueno, estos conflictos, bueno, son más allá de lo que la genética puede explicar. No sé si quieres agregar algo más, Ana. Sí, lo único que quiero agregar fue que el doctor Rob quiso hacer un énfasis en que, como dijo Eunice, basado en el pasado, en la historia del pasado, o sea, históricamente, enfocarnos en las raíces genéticas ha sido dañino y no muy productivo. Entonces, él cree que es más importante enfocarse en la ética y, como dijo Eunice, reconocer que todos somos humanos. Ok. Si hay alguien que tenga alguna otra pregunta para el día de hoy, para el doctor Rob, que Yo, Ricardo, no sé si me escuchas. sí, sí. Adelante, Julio. Ajá. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Quiero primero, bueno, agradecer al doctor por el tiempo que ha sacado para compartir con nosotros. También felicitarlo por la exposición y al mismo tiempo por la labor que realiza, ¿no? Ese trabajo de llevar la ciencia a la comunidad. Eh, Quería preguntarle algo. Hay dos aspectos. Uno es el diálogo de la ciencia con la comunidad, que es llevar el conocimiento científico a los espacios de una comunidad como información. Hago la pregunta porque yo he sido más de 20 años profesora en metodología de investigación y también he trabajado con el desarrollo del pensamiento científico, ¿no? Entonces, me llama la atención si la labor que realizan es solo diálogo entre la ciencia y la comunidad, es decir, llevar el conocimiento científico a las comunidades, o el otro aspecto que se llama democratización de la ciencia, es decir, crear en las comunidades espacios para que esas comunidades hagan ciencia, ¿no? O generen conocimiento científico. Si han hecho esto último, lo que es la democratización de la ciencia, sí me gustaría saber, como buscadora, si han notado cuáles son los aspectos del pensamiento científico que a la sociedad o a la comunidad le ha costado más desarrollar. ¿Qué proceso del pensamiento, qué aspecto del conocimiento científico ha sido más difícil que la comunidad procese? Y por último, si hay alguna posibilidad de nuestros contextos en América Latina apoyar ese proyecto de ellos allá, o que ellos apoyen, creen aquí espacios para vincularlos. Aquí me refiero a Venezuela o
América Latina. Y ojalá algún día pueda venir a Venezuela y formamos nosotros aquí un espacio para que él pueda presentar su proyecto. Muchas gracias. Déjeme le digo, Rob, first, Julia would like to thank you for your time and the work that you have put in creating the presentation. And also, it is important she mentioned that she is a professor in meteorology, so she teaches in that topic. And one thing that she is really interested in is specifically looking into the science dialogue. I wants to ask if the goal of PG Ed is more about bringing dialogue and opening a space of dialogue into religious communities to let me say, to talk about specific information or to relay information. Or is it a space where you hope to bring opportunities to create a scientific community? And more specifically, she is asking if there are any processes that PG Ed offers to actually allow people of religious communities to actively get involved in scientific research and maybe become open to, following that path and actually opening up opportunities to invite people of religious communities to actively participate in science. She also wants to know if that is something that PG Ed or anything you have been involved with offers. If you know of any processes or specific topics about scientific research, that is the hardest thing for people in communities to actually process. So what part of the scientific process, if you are involved in bringing science to communities, has been the most difficult for religious communities to actually understand about the scientific process? And if you currently do not have a program that seeks out religious communities or different communities to bring into the science field, if you think you have any plans or ideas as to how you could actually incorporate this into it. And she would love for you to come to Venezuela if you have ever have the time to, and actually present your work and maybe get more people involved. So thank you so much for those comments. I think that in general, if scientists are coming into spaces, community spaces, and are just giving information and then leaving, I think that's not effective. I don't think that's the right approach. What I think is a good role for a program, and PG Ed is still working on exactly what this can look like. Like I would say that we don't have a single process for how we do this, but I think that part of what the engagement that we do should be about is sharing what we know and what we Si se understand. quieren salir, ya, Oh. ya como está finalizado, si quieren se salen entonces. Yeah. Espera un momento. Sorry, doctor. Okay, it's mute right now. You can go ahead, Rob. Okay, yeah. So I think that it's very important that any scientist or program should have a mindset of both sharing and learning. So whether the topic is genetics or whether the topic is understanding of human difference or space exploration, the whole point of science is that we are supposed to be serving society. And so if we're just telling society what's what, how to think without any, I think, reciprocal learning, without any acknowledgement of different expertise and perspectives, I think that can be incredibly damaging. I would say that among the barriers, so I don't know, should I continue or is it helpful to pause for a minute? Maybe it would be good to pause Okay. right now. Okay. Está perfecto. Thank you, doctor. Él menciona, bueno, primero que gracias por sus comentarios y bueno, que en general los científicos
algo en lo que él no cree que sea nada bueno es que muchas veces nos enfocamos solamente en dar los resultados de nuestra ciencia a un área muy específica, lo cual pues justamente un área muy específica en donde solamente existen más científicos en los cuales esta información muchas veces no llega a una sociedad en común, lo cual él cree que no es para nada bueno. Y bueno, él también menciona que el papel de este grupo de la PGD, de esta educación de genética personal, pues no tienen tal cual solo un proceso. Ellos están tratando de generar varias fuentes para que al final puedan compartir de diferentes modos la comunicación de la ciencia. Están comprometidos a que esto pueda llevarse a cabo y que bueno, que también algo que precede a este compromiso es que pues todos los científicos deberían tener este conocimiento de cómo compartir ciencia, ya sea genética, ya sea evolución o de cualquier área. Los científicos deberíamos tener esta educación de cómo comunicar ciencia a nivel comunidad, que algo que en lo que está muy comprometidos y menciona muy enfáticamente es que los científicos estamos no solo para hacer ciencia, sino también que esa ciencia sea para ayudar y servir a la sociedad. No, y el hecho de no hacer esta retroalimentación y de esta comunicación también es algo que no está nada bien. Em, es decir, no solo decir lo que es, también a la hora de comunicarse con la sociedad, tampoco es solamente, es estar abiertos, como lo mencionó en su presentación, no solo decir hechos, sino también estar abiertos a la comunicación con las personas, con la sociedad en general. And then to just expand on sort of what can be challenging. I think that a fundamental challenge in science is, and this is, I think, something scientists struggle with too, is that in my perspective, science is a process. Science is a way to learn, it's a formal way to learn about the earth or the universe or the physical world. It's not truth. And I think many scientists sort of equate scientific knowledge with we are discovering truth. And I don't think that that's accurate, because science is a thing that people do, and people are not perfect. And so when we look at science, perspectives about science in the context of the pandemic, we look at, how science gets leveraged in very harmful ways sometimes to talk, to people use it to support racism. People use it to, justify all kinds of horrible things. That's part of what science is that it's something that people do, and it always has a historical context. It always has cultural and political dimensions. And I think even many scientists struggle with that. And I think a challenge in faith community engagement is recognizing that, like, for me, I was raised Catholic, and I never felt like it was okay for there to be mystery in sort of understanding the world. Like, I never felt like I was put in a position to choose to be religious, to respect religious perspectives, and to respect science. Like, there was always my familial tradition was always, there's things that we don't necessarily know and we'll never know. I know that for some traditions, there is a real desire for understandings of scripture to align with what science says. And that was not my experience, but that is the experience of some people, that is important to them. And I think that is a genuine challenge, because science is
a process for scientific perspectives change. And scientific perspectives don't always align with, particular interpretations of scripture, whether it's Christian scripture or others. So I think that can be a challenge, but I think it's a surmountable one. I have met many scientists of all faith traditions who are doing amazing things, and it's good to be comfortable with a little bit of. It's good to be humble. And Rob, before Eunice, I will let you translate, but I do want to make sure that her question is answered Oh, yeah, with sure. regards to what PG Ed or any anything you are working with is if there are any efforts to actually bring in communities that are not currently within scientific communities and actually allow them to become part of the scientific community as in conducting science themselves. I'm gonna quickly translate. Yeah. Or Eunice probably can mention. Okay, so I'll ponder that while she translates. Okay. Yeah. Ok, entonces primero traduzco lo que el doctor comentó al principio. Bueno, justo lo que el doctor está mencionando es que, bueno, en la ciencia es un proceso, es una forma de aprender, que también nosotros aprendemos en el camino, que muchos científicos también descubren muchas cosas y varias de ellas pueden además estar equivocadas. No todo el tiempo es que descubramos algo y que esto puede ser verdad, porque hemos tenido muchos ejemplos en los cuales se ha refutado también lo que nosotros podamos llegar a descubrir como científicos. Entonces, esto no es solamente de que es una cuestión de tenemos un objetivo que preguntar, le respondemos la pregunta, no es así, es un proceso que necesita además varias comprobaciones, no solamente del mismo científico, sino de varios. Y que bueno, además de eso, el doctor resalta algunas cosas malas de este proceso que han ayudado a muchas cuestiones sociales que no han sido buenas para la sociedad, como es el tema del racismo, que históricamente y culturalmente la ciencia también ha tenido impacto en estos temas, los cuales pues se han malversado. Entonces, también es importante reconocer esta parte equivocada que la ciencia ha hecho en este sentido. Eh, y bueno, él también reconoce, bueno, pone como ejemplo que él creció como siendo, bueno, en una familia católica, pero sin embargo nunca sintió que debió de escoger entre religión o ciencia, lo cual también es algo que él menciona, que reconoce que también habemos muchos científicos que nos identificamos con esto, que no es que podemos estar haciendo ciencia, pero también ser personas de fe y que bueno, hay personas también que lo hacen de esta manera y eso, volver a ratificar que esto es un proceso, la ciencia es, los descubrimientos que vamos llevando día a día también pueden ser descubrimientos que se pueden modificar, que se necesitan comprobar muchas veces para rectificar realmente que estos sean verídicos, que sean ciertos. Y bueno, aparte de la pregunta de Ana, también tengo que quiere dirigir más las preguntas concretas para responder las acciones que está haciendo el grupo de genética de educación personal. Yeah, so in regards to sort of bringing, so because we don't do research, like PG Ed does not do research and Dozer is not a research group, our role, the role that we can have in expanding knowledge about science, involvement in science, talking about science is in a public engagement role. So we don't do science ourselves. We're not doing research ourselves. But I think that is an important role. I mean, both our programs are seeking to create resources for others to use. Part of why I tried to do this
presentation in Spanish, hopefully I did okay, is language is a huge barrier for many communities to engage with science, to learn about science. And PG Ed is trying to, in the coming months, we're going to try to produce more of our resources in Spanish with Spanish translations, because this is a huge barrier to people having opportunities to learn about science. There are institutional programs that are like for example, there are like the Vatican has a observatory, has a very robust astronomy program. They have a meteorite collection. They do research themselves. So that would be an example of like an institution that is very involved in research itself. I also think that there is a role for programs to involve communities in civic science. There are research programs that do invite public participation to make observations, to collect samples, things like that. And I think that that is a great way to involve more communities in the actual doing of science. So those would be, I hope that at least partially answers the question. I think that public engagement is a role, and addressing barriers to engagement, thinking about institutions that are already doing science, religious institutions that are already doing science, and also looking for opportunities to expand civic science where people are actual participants in research. And that can be with faith communities or with anyone. Sí, bueno, parte de lo que el doctor comenta. Bueno, que el programa de PGE no es un grupo de investigación tal cual. Ellos están justo dedicados a esta expansión del conocimiento y tienen muy arraigado el compromiso público de hacer parte a la sociedad del conocimiento científico. Y bueno, parte de ese compromiso es por el que él habló en esta presentación en español, por ejemplo. Él reconoce que el lenguaje es una barrera que para comunicar y aprender ciencia lo ha sido en diversas ocasiones y que bueno, que en esta ocasión él pues quiso compartir que es su presentación en español, que bueno, que lo que estamos buscando también es el cómo poder comunicar de manera más eficiente sin tener estas barreras de por medio o bueno, tratar de hacerlo, este ejercicio dinámico y tratar de involucrar poblaciones, aunque no sean del que hablen el mismo idioma. Él mencionó otro programa. I'm sorry, doctor. Could you repeat the En el name of the- Vaticano, en el el Vaticano, Vaticano. que tiene el observatorio. Oh, es lo que no había entendido. Gracias, Ana. Que en el Vaticano justo tienen incluso un observatorio, tienen programas de astronomía en los cuales hacen investigación y que, bueno, es un ejemplo de cómo pueden involucrar a la sociedad pues en un contexto de una comunidad religiosa, pero que también están expandiendo o haciendo algo científico con esas comunidades. Y bueno, que también hay otras comunidades en las cuales, otros programas en los cuales invitan a personas incluso a colectar muestras, que él cree que es una muy buena estrategia para acercar a la sociedad y tratar de comunicarles este método científico. Y bueno, que también parte de lo que en el programa en el que él está participando están haciendo es también pensar en qué instituciones ellos pueden impactar a nivel de sociedad, buscar oportunidades todo el tiempo para poder involucrar a la sociedad en general a que participen en temas científicos, en generar estos temas de discusión. No sé si hay algo más que se me está escapando. Lo único que mencionó es que por el momento no tienen un programa específicamente PGED, como dijo que no son investigadores, pero que están ahorita están buscando a lo mejor empezar un tipo de programa
pero más que nada están buscando los recursos para poder hacer eso. Como el tiempo ha avanzado, quiero darle parte a las palabras finales del doctor. Si tiene algunas palabras finales que pueda decirnos para poder concluir el programa y agradecerle su presencia con nosotros. Igualmente a Unice y a Ana por haber estado con nosotros en la parte de traducción. Le agradezco mucho eso. Y pues quiero darle parte al doctor Rob por sus palabras finales. Claro, primero muchas gracias, fue un placer estar aquí y le voy a decir a Rob. Rob, so Ricardo would like to give you an opportunity to give your final words as we are coming to the end of the program, and he thanked Eunice and I for translating and being part, and you specifically as well. So right now, if you would like to share any last minute words, you are more than welcome to. So I'll just say thank you as well to Anna and Eunice for translating. I know it's a very intense thing to do in real time, and I greatly appreciated. I would just say I really appreciate all of your time in joining these conversations. I think that as I kind of concluded my presentation, I think that science should be in service to people. And so what that means in practice is that people involved in science, people who are doing science, need to always be thinking about the community at large, society at large, and how their work is going to be impacted and received. And that is central to what I want science to do. And I hope this has been helpful in exploring that with you today. And I really appreciate your time. Oh, bueno, pues las palabras finales del doctor. Primero que muchísimas gracias a todos por la atención y por prestar este tiempo con nosotros. Disfrutó mucho la conversación y bueno, que su mensaje final que él quisiera dejar en nosotros es que, bueno, la ciencia debe servir a la gente es la que hace esta ciencia y que es la que debería o la que debe estar involucrada en ella, que debemos también como científicos comunicar esta ciencia e involucrar a la sociedad en ello. Entonces, que bueno, en general ese es el mensaje que quiere dejar él. Y bueno, también yo aprovecho para decir que muchas gracias por la invitación también, fue un placer estar con todos ustedes. Gracias, Unice. Gracias, Ana. Thank you, doctor, for you have been with us. Thank you por haber estado. Gracias por haber estado con nosotros y por la aportación que nos dio en el día de hoy. A la audiencia, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos veremos en otra oportunidad en el programa Atenas y Jerusalén. Bye. See you. Bye, doctor. Gracias.